Oyentes, ya tenemos el gusto de compartir en estudios y abrimos cámara en este momento con la doctora Gabriela Vacu Lima, quien es ginecóloga y especialista en reproducción humana. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, en su experiencia, ¿existe una alta demanda para procesos de asistencia in vitro o fecundación asistida? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en el Ecuador el porcentaje de fertilidad estamos en un 40% de infertilidad, perdón. Así es que cada vez más parejas jóvenes y sobre todo las parejas que postergan la fertilidad pues buscan este tipo de técnicas. Es decir, que se posterga. Ahora entendemos que la sociedad es más competitiva, que se busca que la mujer esté más involucrada, salga a trabajar, cosas que en su momento, ya sea por machismo o incluso por decisión autónoma de las mujeres, no se daba. ¿Es esa quizás a su percepción, desde luego personal, las razones por las cuales se ha ido postergando y que en algún momento esto haya perjudicado en una necesidad o haya recurrido a una necesidad de asistencia médica para la reproducción humana? Es uno de los factores. Pero más que esto, ahora la información le lleva a la mujer a congelar sus óvulos, es decir, si es que ella piensa o piensa tener un hijo tipo 40 años, entonces lo que hace es buscar información. Ella está en sus 33 años buscando un posgrado, qué sé yo, no sé, lo que se planifique en la vida y va a buscar información. Dentro de una de las técnicas de fertilidad también está la preservación de la fertilidad, perdón, y es congelar los óvulos. Y de esta manera, sí, ella puede utilizar sus óvulos a los 40 años de edad, pero sin embargo tenemos que hacerlo con técnicas de fertilización. No necesariamente la paciente a los 40 tiene un problema de fertilidad, sí, pero ya sus óvulos no son los mismos, o sea, la calidad de sus óvulos disminuye, por lo tanto, congela antes de los 35 años los óvulos en una técnica que se llama vitrificación y de esta manera puede utilizarlos posteriormente. Doctora, cuando hablamos de un embarazo a esa edad, muchos médicos se refieren de complicaciones naturales precisamente que vienen ya con esa etapa en la vida. Cuando usted aplica este tipo de técnica que ha hecho mención, ¿de alguna manera se elimina esas posibilidades, por ejemplo, con embarazos que den a luz a niños con síndrome de Down o, por lo contrario, existen los mismos riesgos? Las malformaciones congénitas van aumentando según la edad, pero si la paciente vitrifica o congela sus óvulos a los 33 años y se embaraza a los 40 años, las probabilidades de malformaciones congénitas son menores porque sus óvulos fueron congelados a los 33. Ahora, con respecto al riesgo obstétrico de una paciente al embarazarse a los 40 años es distinto. Sin embargo, no hay que olvidar que ningún embarazo, por más que se tenga 25, 30, 32, 17, 40, no tiene riesgo. O sea, todos los embarazos tienen su riesgo, ¿sí? Las categorías de riesgo van del 1 al 4. Dependiendo de los antecedentes personales que tiene la paciente de 40 años, puede encontrarse en estas clasificaciones del riesgo obstétrico. Doctora Vacu Lima, ¿cuánto cuesta un proceso médico para lograr precisamente la reproducción humana asistida? Dependiendo de la patología de la paciente y qué técnica se vaya a utilizar. Tal vez un promedio para el conocimiento, una generalidad para nuestros amigos oyentes. Está entre los $5,000 y los $6,500. ¿Conoce usted si el Estado tiene planes que subvencionen este tipo de tratamientos? Conozco que se están ya implementando las leyes para identificar a la fertilidad como una enfermedad. En el Ecuador la fertilidad no es considerada como una enfermedad, por lo tanto, los seguros no pueden actuar frente a algo que no es una enfermedad. Entonces, de eso sí se está programando o se están realizando leyes para esto. En buena hora, qué bueno conocer sobre esto. ¿La medicina qué dice al respecto al comienzo de la vida? Es decir, ¿desde qué momento el embrión tiene vida? Bueno, esto es un concepto personal, científico. Para mí el embrión comienza a tener vida desde que tenemos latido cardíaco fetal, desde la 5ª semana de gestación.
¿Qué diferencia puede usted señalarnos entre un embrión y feto? El embrión es el embrión es la estructura que se va formando, son los esbozos que van tomando forma. Y ya un feto es a partir de las 12 semanas de gestación. Menos de 12 semanas de gestación, embrión. Más de 12 semanas de gestación, feto. ¿Cuál es el estado fisiológico que se encuentra el feto cuando tiene esas 12 semanas? ¿Qué nivel de formación ha alcanzado para esa etapa? A las 12 semanas tenemos ya la formación de la mayoría de los órganos, tenemos ya las extremidades. La verdad es que ya a las 12 semanas ya se puede identificar una persona chiquita, digamos así, para que me entienda. Ya tiene todos sus órganos, sí. Desde su experiencia, ¿qué tan difícil es sostener el embarazo? Son muchos los abortos espontáneos que usted puede o haya conocido, porque conocemos de que hay el aborto inducido y el aborto espontáneo. Sin embargo, lo que nos interesa y en materia de esta entrevista es conocer qué tan factible o cuánto se da respecto de estos abortos espontáneos. El aborto espontáneo tiene una tasa, un porcentaje de presentarse en las mujeres del 20 al 30%. Ese es el porcentaje. Ahora, este porcentaje se eleva si la paciente tiene factores de riesgo, si es fumadora, si consume drogas, si es adolescente, si pasa los 40 años, etcétera, etcétera. Pero en general es del 20 al 30% un aborto espontáneo. Doctora, como profesional de salud y según su especialización, permítame preguntarle un tema extremadamente personal. Si fuese legal el aborto, usted, entendiendo que precisamente se ha especializado en la reproducción humana, en la ginecología, ¿lo practicaría? No. ¿Considera usted que debería debatirse esto a profundidad y debería ser tocado por el Parlamento ecuatoriano, por el Congreso, por la Asamblea, con la finalidad de que se entienda a profundidad todos los tópicos que usted nos ha enseñado, desde el mismo hecho, desde qué momento empieza a escucharse los primeros latidos, el nivel de formación que va adquiriendo con las semanas tras semanas? ¿Cree usted como doctora, como una facultativa, que precisamente es necesario este debate llevar a la sociedad? Totalmente, totalmente, es muy necesario. Le agradecemos muchísimo, doctora, por habernos acompañado en estudios. Hemos estado conversando sobre este tema tan importante. Cuando el debate se ha puesto sobre la mesa, cuando un tema tan complicado se ha vertido en diferentes ámbitos, y ahora en Argentina, en estos últimos días, ya ha pasado la primera etapa para ser aprobada la legalización del aborto. Un aborto que pudiera ser legalizado cuando el feto ha cumplido 12 semanas. Según la doctora y según la información científica que ella nos ha podido brindar, nos ha comentado que ya a esa etapa estamos hablando ya de un ser prácticamente formado. Pequeñito, desde luego que aún quizás no tiene la conciencia humana per se, pero de todas maneras que ya, doctora, según, y usted me ratifica en esto, ya tiene todos los órganos, tiene el latido, tiene la formación necesaria para empezar a considerarse viable, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Hemos estado aquí en la hora clave con la doctora Gabriela Baculima, quien es ginecóloga y especialista en reproducción humana. Debemos hacer aquí una pausa, no sin antes agradecerle su compañía en estudios. Muchas gracias.